Muy buenos días, distinguidos oyentes. Este día estamos celebrando el 53º aniversario de la Iglesia Bautista Nazaret de Santa Tecla. Y para ese propósito vamos a meditar en un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, a partir del versículo 3 al 9, que a la letra dicen: Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pidamos la bendición del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este momento tan importante en la vida de la Iglesia Bautista Nazaret, día en que queremos reflexionar sobre la semilla del Evangelio que fue sembrada hace muchos años y que trajo como resultado esta iglesia. Bendice esta reflexión y haz que estas palabras puedan llegar a nuestros oyentes y los conduzcan a un conocimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. El sembrador salió a sembrar. Mediante una parábola, el Señor Jesucristo nos hace comprender de manera insuperable las verdades de la fe cristiana. Son el medio apropiado para instruir a las personas de corazón recto, sean letradas o ignorantes. Y aquí vemos a Jesús acomodándose al tipo de personas que lo estaban oyendo y sabiendo que eran muy imaginativos en cuanto a las cosas cotidianas. Jesús usó este género literario que llamamos parábola para hacer comprender la naturaleza de su reino mesiánico. Por eso en muchas ocasiones el Señor Jesucristo dijo: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? ¿O a qué lo haremos semejante? Entonces aquí podemos ver que el Señor tomó un elemento cotidiano muy conocido por sus oyentes. ¿Cuál es la siembra? ¿Y qué es la siembra? La siembra es una de las principales tareas agrícolas, que consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que a partir de ellas se desarrollen las nuevas plantas. Es una tarea difícil determinar el fin de una parábola, interpretando fielmente el pensamiento de Jesús. Y Mateo, el evangelista, siguiendo un criterio lógico, agrupa en esta sección las parábolas pronunciadas por el Señor en distintas oportunidades. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué queremos hacer con este análisis de esta parábola del sembrador? En primer lugar, queremos destacar el papel protagónico de Dios en el proceso de sembrar su palabra en las personas, a fin de que estas personas tengan una conversión en su vida. También queremos dar a conocer la importancia de sembrar la semilla del Evangelio para el acto de establecer iglesias. Deseamos también reconocer el esfuerzo de los pioneros en la propagación evangelística que ha dado como resultado la organización de la Iglesia Bautista Nazaret de Santa Tecla,
Y en último lugar, deseamos impulsar el trabajo de sembrar la semilla del Evangelio a fin de crear otras iglesias que continúen con esta tarea que el Señor Jesucristo encomendó a sus seguidores. Entonces podemos ver aquí, en primer lugar, que la parábola como método de enseñanza de Jesús es algo que sirvió para dar a conocer muchos aspectos de su reino a las personas que lo oían. Y la parábola era a menudo usada por los rabinos y también utilizaba escenas comunes de la vida diaria para enseñar nuevas verdades acerca de Dios. Jesucristo la usó para dar a conocer su reino. Y eso pues hizo que las personas, especialmente los 12 que lo siguieron, tuvieran un conocimiento certero y claro de lo que era el reino que él iba a establecer. Y que como él dijo, mi reino no es de este mundo. Podemos ver también aquí en el relato que Mateo nos presenta 4 tipos diferentes de semillas. En primer lugar, se nos menciona aquellas semillas que fueron sembradas junto al camino. Y voy a releer el versículo 4 que dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Galilea era una región con terrenos muy accidentados y que estaban atravesados por senderos que eran transitados por personas, lo que en nuestros países conocemos como caminos reales, en los cuales la gente caminaba de un lado para otro y también crecían piedras y había plantas herbáceas y hasta zarzas. Jesús usa ese elemento para dar a conocer qué fue lo que pasó con las diferentes semillas que el sembrador depositó. Como el camino es afectado por el intenso tráfico que pasa por él, ¿qué pasó con la semilla? El crecimiento de la semilla, o más bien su germinación, fue estorbado. ¿Y qué pasó? Vinieron aves del cielo y se llevaron aquella semilla. Fracasó el primer momento de la siembra. Pero vemos también que hubo otro tipo de suelos en el cual el sembrador depositó la semilla. Y eso lo dice el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Los pedregales, pues, son terrenos que impiden el desarrollo de una semilla porque no encuentra la semilla suelo para poder desarrollarse. Una planta, por muy sencilla que sea, necesita ese suelo tan importante, pero cuando el terreno es pedregoso, no se puede llevar a cabo ese proceso de la germinación, desarrollo de la planta y crecimiento de la misma. La capa delgada del suelo aceleró el crecimiento de la semilla bajo el calor del sol, pero la planta que surgió no pudo vivir por mucho tiempo debido a que no había profundidad del suelo. Eso de que haya profundidad es muy importante porque hay plantas que necesitan urgentemente de un suelo adecuado para desarrollarse. Hay una planta muy característica de nuestras regiones que es el bambú, que tiene un crecimiento bastante raro. Se dice que cuando se siembra la semilla del bambú, la semilla tarda en germinar, la planta tarda en salir. ¿Y qué pasa? Pues durante unos 6 años
se desarrollan alrededor de la semilla que ha sido sembrada diversas raíces y raíces y raíces. Y luego, después de esos 6 años, surge la planta de una manera acelerada. Como que la planta necesitó de un fuerte basamento de raíces para poder desarrollarse. Y eso nos indica, pues, que las condiciones propicias del suelo permiten que la planta se desarrolle, aunque tarde en crecer o en desarrollarse. Y así tenemos que hay plantas de lento crecimiento y plantas de rápido crecimiento. También se nos dice que otra semilla cayó en cierto lugar. El versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí tenemos que el obstáculo no fue tal vez el suelo, sino más bien otras plantas que había alrededor. El suelo estaba ocupado por la maleza. Jesús explica que las personas que reciben la palabra la reciben con gozo, pero los afanes de la vida impiden su crecimiento espiritual. Y las zarzas y demás arbustos que impiden el crecimiento de la planta representan todos esos obstáculos que un creyente tiene para desarrollarse espiritualmente. Y en cuarto lugar tenemos que en el versículo 8 se nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Una lo hizo al 100, otra al 60 y otra al 30 por 1. Hubo frutos diversos, pero hubo frutos. Y eso es lo importante de esta buena tierra, porque este tipo de suelo se refiere a un lugar preparado y listo que permite un próspero crecimiento de la planta. La semilla del Evangelio haya cabida en un corazón preparado o listo para crecer y dar fruto como una planta desarrollada. Y aquí tenemos que, aunque esta parábola podría significar algo fácil de entender, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habla por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aquí podemos ver que el Señor Jesús dio a conocer esta parábola para dar a conocer los misterios de su reino, que para aquellos que lo acompañaban y que eran sencillos, les parecieron fáciles de entender, pero para otros tal vez resultaban difíciles. Y eso pasó con algunos que, aunque conocían los escritos de Moisés y de los profetas, por mencionar 2 ejemplos, no entendían o entendían las parábolas de Jesús, pero no hacían caso de ellas, porque los señalaban a ellos como personas que no estaban siendo correctas en su relación con el pueblo. Vemos entonces a Jesús el sembrador. Aquí el sembrador es el Señor Jesús, y ese es el buen sembrador que esparce abundantemente la semilla de la palabra de Dios. Pero hemos visto aquí que hay semilla que no da fruto y hay semilla que da fruto. ¿Y quiénes son los que son representados por esa semilla que no da fruto? Aquellas personas cuyos corazones son duros, que no dan lugar a que la palabra de Dios fructifique en sus vidas. También se refiere a los corazones vacíos y superficiales.
que no tienen un basamento fuerte para retener la palabra. Y también se refiere a aquellos que están enredados en pasiones o preocupaciones materiales de la vida que impiden que la semilla del Evangelio fructifique en sus corazones. Pero la semilla del Evangelio haya cabida en aquellos corazones que se abren al Señor y permiten un rápido crecimiento para la persona que lo posee. Jesucristo menciona una frase que es bueno que recordemos en esta ocasión. Y es esa de que el que tiene oído para oír, que oiga. Jesús usa esta expresión cuando quiere llamar nuestra atención sobre algo muy fundamental, porque Jesús quiere que seamos sembradores de su palabra y que seamos también corazones que reciban la palabra y la hagan fructificar y dar su fruto a diferentes niveles, pero que den frutos que expliquen que en ellos ha sido sembrada la semilla y ha hallado cabida. Esto lo estamos diciendo en esta oportunidad en que estamos celebrando 53 años de predicación del Evangelio en esta ciudad. Y es bueno reconocer el trabajo que hicieron los pioneros de esta obra que venían acá a Santa Tecla para sembrar la semilla, porque en unos inicios fue difícil, ya que las personas venían a Santa Tecla más que todo con propósitos turísticos para disfrutar de buen clima y tomar unos bocadillos. Pero hubo algunos que vieron en esta ciudad de Santa Tecla un campo de labranza, un lugar para esparcir la palabra del Evangelio, y sembraron la semilla. Y semilla del Evangelio que es sembrada produce sus resultados. No todos respondieron de la misma manera, pero de ese trabajo que hicieron estos hermanos y hermanas que iniciaron este trabajo en Santa Tecla, surgió una congregación integrada por 14 personas, hombres y mujeres, un 9 de noviembre de 1967, y decidieron formar lo que se llamaría con el tiempo Iglesia Bautista Nazaret de Santa Tecla. Damos honra al Señor y reconocemos el trabajo que hicieron estos sembradores de la semilla, que vinieron para dar a conocer el Evangelio y que pacientemente estuvieron haciendo su trabajo en medio de la indiferencia, de la burla o del desprecio, pero siguieron con esta tarea porque ellos no estaban solos y confiaban en el Señor, que es el dueño de la mies. Y ellos, recordando lo que dice Isaías, que la palabra del Señor no volverá vacía, realizaron este trabajo pacientemente. Y así, con el correr de los años, pudieron constituir esta congregación, que al principio no tenía un lugar adecuado para reunirse. Y según se nos dice en la historia de esta congregación, al principio lo hicieron en la cochera de una casa. Luego fueron a otra casa, cuya primera planta fue usada por la iglesia. Y finalmente se trasladaron a este lugar donde se adquirió un lote y se construyó este santuario que ustedes ven, que en 3 diferentes etapas se edificó para la gloria de Dios y que ya no contaba con 14 miembros. El número de miembros se había multiplicado. ¿Por qué?
porque la semilla sembrada en 1977 y en los 2 años anteriores dio su resultado. Y aquí tenemos este resultado. Y nosotros estamos entonces con la tarea de continuar la tarea de sembrar el Evangelio. Y es así como de esta iglesia han surgido grupos evangelizadores y misioneros a diferentes lugares. Hemos tenido presencia nuestra en lugares tales como San Jacinto en San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Zaragoza, Lourdes, El Pedregal, Ciudad Obrera, jurisdicción de Ciudad Arce, para mencionar algunos lugares en los cuales el Evangelio ha sido predicado insistentemente. Y hemos visto que algunas congregaciones se clausuraron, pero otras siguieron su tarea y así pudieron congregarse y organizar 2 iglesias más y luego quedaron 2 misiones. Pero también debemos ver que como la semilla no vuelve sola o vacía al Señor, hubo personas que tal vez a nivel individual surgieron de esas misiones o congregaciones y ahora están sirviendo al Señor, no solo aquí en el país, sino en el extranjero. Y damos gloria al Señor que ha permitido que esta semilla se haya expandido para gloria de Él y dado lugar a la formación de nuevas iglesias, nuevas congregaciones para la gloria de Dios. Y el desafío que tenemos ahora en este siglo XXI es el de continuar esta siembra, porque cuando la semilla es sembrada, los que la hacen no están solos. Es el Señor quien los acompaña y a través de su Espíritu Santo les permite ir abriéndose brecha en medio del camino y dando lugar a congregaciones donde se anuncia la buena noticia del Evangelio. Queremos que en esta mañana la semilla del Evangelio haya cabida en el corazón de aquellos que oyen la palabra y que puedan, al igual que la 4ª semilla que cayó en buena tierra, recibir este mensaje y crecer a través de la fe. Sabemos que la siembra se realiza por una o varias personas, pero el trabajo no queda ahí. Como dijo bien el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí tenemos pues que muchos hermanos y hermanas sembraron esta semilla y otros se encargaron de regarla y al final esta semilla fructificó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y es válido pensar en la importancia de sembrar la semilla del Evangelio en lugares que pueden parecernos difíciles, pero que al final se rinden ante el poder del Evangelio. Y cito un ejemplo, una experiencia que tuvo un misionero que era médico, que fue enviado por su denominación a una región del país conocido como Papúa Nueva Guinea, en donde él llegó y estableció su clínica y habló con el jefe tribal y le dijo que había llegado con el fin de desarrollar su ministerio médico, pero que quería también dar a conocer la palabra del Señor, enseñar la Biblia. A lo que el jefe tribal le dijo, usted puede hacer, señor, su trabajo secular como médico, pero está prohibido que usted predique esa religión que usted dice tener. El médico atendió la recomendación y empezó a hacer su trabajo profesional
atendiendo a hombres, mujeres, niños, ancianos. Y la agencia misionera que lo había enviado, al término del primer año, quería saber cuántas personas se habían convertido, y él les explicó que ninguna. Y el segundo año, ninguna. Entonces algunos empezaron a hablar sobre este hombre y decir, este misionero no está haciendo un buen trabajo, debemos quitarlo y poner a otro. Pero él siguió con su trabajo hasta que finalmente murió. Después, la agencia misionera llamó a otro médico para que se hiciera cargo de aquella obra y le dijeron, tal vez usted puede hacer un trabajo mucho mejor que el de su antecesor. Este fue a ese lugar y también fue a hablar con el jefe tribal, el cual le preguntó, ¿usted viene a realizar ese trabajo que hizo el médico anterior? Sí, le dijo, quiero continuar el trabajo que él hizo. Muy bien, le dijo el jefe tribal, y tiene permiso también para hablar de su religión. ¿Cómo? Le dijo el médico. Pero me dijeron que usted no permitía que se hiciera eso, solamente que atendiéramos médicamente a estas personas. El caso es, le dijo el jefe tribal, que su compañero hizo un buen trabajo aquí. Ayudó a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchos niños, a muchos ancianos. Y yo creo que una persona como esa que vino a dar su vida aquí por los necesitados, cree en un Dios que vale la pena. Así que usted tiene permiso para anunciar a ese Dios. Las lágrimas corrían por la cara de este misionero que no acababa de entender aquello. Pero que no era otra cosa que la siembra de la semilla hecha por el primer misionero, que sin haber logrado la conversión de ninguna persona, puso las bases para que el Señor hiciera el resto a través del que iba a seguir. Posiblemente algunos de los pioneros que vinieron acá no lograron que se convirtieran algunas personas. O fue muy difícil para ellos y murieron tal vez queriendo tener ese sueño cristalizado. Pero vinieron otros que se encargaron de continuar su tarea y ellos sí pudieron ver muchas cosas, entre ellas la edificación de este santuario. Ellos murieron tal vez sin ver la edificación de otro local que sirve para la educación cristiana que se ha construido en este mismo lugar. Y posiblemente los que estamos aquí no vamos a ver otras cosas que desearíamos que hubiera acá, pero tal vez lo van a ver los que vienen detrás de nosotros, porque la semilla del Evangelio se seguirá sembrando en este lugar y en los lugares a donde el Espíritu Santo nos indique que deberemos ir también. Que el Señor nos ayude en ese proceso de llevar su palabra a otros lugares, fortaleciendo el trabajo que iniciaron unos hombres y unas mujeres llenos de fe y de valor que decidieron sembrar la semilla en esta ciudad de Santa Tecla para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta semilla del Evangelio que fue predicada en esta ciudad de Santa Tecla y que pasó por diferentes etapas, siendo una de ellas esta en la cual vemos que el trabajo que se hizo por parte de esos pioneros no fue en vano, porque te tuvieron a ti de compañero. Y deseamos, Padre, que al igual que a ellos, tú nos permitas a nosotros ver realizadas grandes cosas para la gloria de Dios a través de esta iglesia llamada Iglesia Bautista Nazaret de Santa Tecla, para gloria y honra tuyas, a fin de que haya más almas alcanzadas por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, el sembrador por excelencia,
oramos. Amén.